Ya. Bueno, nosotros en verdad lamentamos que esta situación tenga que estar pasando, Carlos. Todo lo que hemos visto estos días, desde los primeros en el que ocurre que una columna de 100 personas, dicen algunos, ingresa a Quepallato, se lleva 36, 4 o 5 días manteniéndolos cautivos. ¿Qué está pasando en esa zona del país? ¿Esto es un rebrote? ¿Vuelve con mayor fuerza a ese sendero? ¿Frente a qué estamos? En primer lugar, Roxana, yo te diría que la situación es de tal grado que todos los peruanos, sean de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, oficialismo, oposición, todos tenemos que unirnos. ¿Por qué? Porque esta pelea es una pelea de carácter estatal, de sentido nacional. Hay que apoyar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Ahora, eso no quiere decir... ¿Frente a qué estamos? Claro, eso no quiere decir que uno no pueda tener análisis crítico, ¿no es cierto? Porque ocultar las cosas o deficiencias que se produjeran tampoco favorece el combate, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo? Primero ha sido un golpe de mano muy audaz de parte del clan de los Quispe Palomino, que es una banda armada que despliega en el BRAE. Llevar 80 hombres, como parece ser, con fusiles para el FAL, a Quepallato, y la inteligencia no lo detecte, significa un flanco muy débil, ¿no? Claro, revela una deficiencia. Pero también para ellos, porque ellos, que son una banda armada ligada al uso de la violencia y protección de los corredores del narcotráfico, si se enfrentan a nivel de la capacidad de fuego con la capacidad de fuego del Estado, si no organizan a la población detrás suyo como lo hacía Sendero hace muchos años, no van a tener buen final, ¿no? Pero a ver, mira, no sé si tenemos listo, señor director, un mapa que habíamos elaborado un poco de todo el territorio en el que han estado operando, y eso que es un mapa que han estado operando en el último año, nada más, o sea que recién tenemos 3 meses y medio de este último año, ¿no? No sé si podemos verlo. Mira, toda esa zona del BRAE, que tú me dirás son pocos distritos, pero mira la cantidad de pedazos de regiones que está tomando, ¿no? Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, ¿no? Entonces, yo digo, ¿cuánto está avanzando? ¿Cuánto está creciendo? ¿Se están expandiendo? Porque claro, nos dijeron Artemio ya fue detenido, pero ahora aparecen los Quispe Palomino, que además tenían fama de ser mucho más feroces, ¿no? No, recién no aparecen los Quispe Palomino. Los Quispe Palomino aparecieron en el 99. Un montón de tiempo, y desde hace muchos años todo el mundo sabía que la proporción entre el grupo de Artemio y el grupo de los Quispe Palominos era más o menos de 8 a 10 a 1. O sea, no son moco de pavo, ¿no? La DIRCOTE en un momento llegó a señalar que eran cerca de 250 hombres las personas que están siguiendo a Quispe Palomino. Es verdad, en el BRAE ellos se despliegan, pero se despliegan ¿a partir de qué? De que es una zona convulsionada por un hábitat sociopolítico favorable a la violencia. ¿Por qué? Porque la base de la economía es ilegal. Hay la industria del narcotráfico. Si tú quitaras la industria del narcotráfico, el grupo de los Quispe Palominos, ¿cómo se desarrollaría? ¿No? O sea, hay que tomar en cuenta entonces el problema en su conjunto, ¿ya? Yo creo que... Ahora, ya no queda ningún, digamos, la ideología, la doctrina senderista, se podría decir que ya están desprovistos de esta doctrina y que son simplemente sicarios, guardaespaldas del narcotráfico. Bueno, se dice que ellos también tienen sus propios laboratorios. No, la doctrina senderista está ahí presente en el Movadef, ¿no? Ellos son claros, ellos defienden el pensamiento a Gonzalo. La doctrina senderista... No, los Quispe Palomino. No, ellos en el 99 mutaron y dijeron que ya... O sea, ya no estamos peleando contra Sendero. Contra el Sendero que conocimos en los 80, ya no, ellos no son Sendero, ellos no se han cambiado de nombre, no reconocen el pensamiento a Gonzalo. Dice que si a Abimael Guzmán no lo pueden matar acá, que lo lleven allá para matarlos ellos. No crean los comités populares. ¿Acaso quieren tomar el poder en el Perú? ¿Acaso los Quispe Palomino quieren ser presidentes? Pero cuando ellos mismos conceden estas entrevistas y de pronto aparecen una legión de niños a quienes los adoctrinan, los hacen leer absolutamente todo el día estos libros de adoctrinamiento senderista, claro. Entonces ¿eso qué es? Primero, el trabajo con los niños tiene que ver con un problema de seguridad, para que no los infiltren. Porque si desde los niños ya tienen la relación con los mayores, hay una relación de afecto. Eso lo utiliza también mucho la mafia siciliana, ¿no es cierto? Una relación de afecto. Ese es el tío, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es la base de unidad ideológica, ¿qué base de unidad tienen?
no solamente puede ser el dinero, porque si van a ganar $1 millón, se le da una recompensa de $5 millones y se quiebran, ¿no es cierto? A ver, me informan que estamos en este momento en contacto desde el mismo lugar de los hechos en Quiteni, donde se encuentra un reportero de Panamericana Televisión, Iván Luyo, del Servicio de Noticias. Iván, buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento en Quiteni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente nos encontramos en la Plaza de Armas de Quiteni y las actividades en esta ciudad realmente se vienen desarrollando con absoluta normalidad. Pero sí debemos informar, como lo mencionó también nuestra compañera Karina Novoa en su informe, que la expectativa estaba planteada principalmente en la presencia del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Él estuvo aquí, Roxana, te cuento, aproximadamente a la 1 de la tarde, llegó al aeródromo de una de las empresas que también trabajan en este lugar y antes hizo una parada en la localidad de Malvinas porque habían algunos heridos que aún no habían sido trasladados. Él posteriormente llegó a esta localidad y ha estado aproximadamente durante una hora y media, dialogando tanto con los militares que han hecho los diferentes operativos en la zona, sobre todo en el Valle de San Miguel, y posteriormente tuvo una reunión con los 36 rehenes liberados. Pudimos escuchar algunas partes de la conversación. El presidente los felicitó en un momento por la fortaleza que ellos han tenido y por la decisión que tuvieron en algún momento también de caminar esas 7 horas para encontrarse con algunos otros pobladores que los ayudaron con el traslado. Las operaciones militares, Roxana, te cuento, se han incrementado, continúan en la zona permanentemente, sobre todo en horas de la mañana se ven helicópteros que llegan, entran y salen, camionetas repletas de policías, militares y hombres de la Fuerza Aérea que están constantemente subiendo los helicópteros porque la actividad militar en esta zona aún continúa, porque tienen cierta información. Sí, te escucho, Roxana. Bueno, me decía también que tú has logrado registrar todas las imágenes del encuentro que tuvo el presidente con los liberados y también de estos con sus familias. ¿Qué te parece si vemos primero eso para que luego me cuentes al detalle todo esto respecto a las acciones militares? ¿Te parece? Perfecto, correcto, Roxana, lo vemos entonces. Señora, por acá, por allá. Cuidado, señores, cuidado ahí con la moto. Eso era puta, avance. Entre. Sí, Iván, hemos podido ver las imágenes del reencuentro de los liberados con sus familias, pero nos quedamos pendientes con el tema de las operaciones militares. Hay preocupación, está claro el objetivo de encontrar, ubicar a estos suboficiales perdidos. Sí, efectivamente es la prioridad, el propio mandatario y algunos militares con los que pudimos tener diálogo, esa es la orden, la prioridad es rescatar a los militares que aún no han sido ubicados, digamos que ese es el trabajo prioritario. Y sobre las imágenes que veíamos, Roxana, también para apuntar algunas cosas, conversamos nosotros, dialogamos con algunos de los rehenes y ellos estaban muy satisfechos y nos contaron, por ejemplo, de una de las noches
más trágicas de su cautiverio, cuando hubo y se produjo un enfrentamiento con las fuerzas policiales, y ellos tuvieron que protegerse porque recibieron algunas ráfagas de metralleta de los helicópteros que en algún momento pasaron por la zona en la que ellos se encontraban. Otro dato importante, Roxana, hubo un momento en el que los familiares estaban muy preocupados porque no podían tener contacto con sus familiares, con los ex rehenes, ¿correcto? Pero esto era porque ellos estaban siendo sometidos a las investigaciones, ellos tenían que dar su testimonio a la policía y también estaban siendo sometidos a algunos exámenes médicos. Recordemos que ellos llegaron muy deshidratados aquí a este lugar, algunos con grandes ampollas en los pies, y eso fue lo que sucedió. No sé si tienes alguna pregunta, Roxana. Claro, pero digamos, si estos enfrentamientos se produjeron y ellos lo han vivido en carne propia, de alguna manera se ratifica la versión oficial que estaban de alguna manera siendo rodeados, se sentían ellos ya perseguidos, y es por eso que los liberaron. Correcto, siempre nos contaban también que permanentemente escuchaban el sonido de helicópteros. Ellos también no vieron el enfrentamiento en el cual los terroristas, abatieron a este helicóptero de la Policía Nacional, pero estuvieron muy cerca a la zona. Y sí, efectivamente ellos constantemente han sentido el sobrevuelo de las Fuerzas Armadas. Eso queda muy claro, Roxana. Bien, Iván, muchísimas gracias por este despacho y sobre todo por todos estos días que has estado cubriendo en el mismo lugar de los hechos para poder darnos toda la información respecto a lo que ha venido sucediendo en esa zona sumamente conflictiva, al igual que Karina Noboa. Muchísimas gracias. Gracias, Rosana. Buenas noches. Bueno, Carlos, nuevamente yo te insisto respecto al tema de definir si es que es sendero o no es sendero. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la importancia de la estrategia que se tiene que seguir en este caso. Claro. Sun Tzu, que fue el filósofo de la guerra china más importante hace 2500 años, dijo: primero conoce a tu adversario, caracterízalo bien para poder derrotarlo. Claro, pero queda pendiente mi pregunta también de, entonces, ¿por qué el adoctrinamiento a estos niños? Claro. En el caso de los niños es muy importante que se establezca para el grupo de los quispe palominos una relación de afecto y de lealtad, porque como no hay lealtad ideológica, ¿acaso los quispe palominos quieren cambiar el régimen político del país? ¿Quieren construir la dictadura del proletariado? ¿Van a hacer la revolución mundial? Ellos están ligados al narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces requieren un cierto tipo de lealtad. Ese tipo de lealtad, para no ser infiltrados, los consiguen, ¿cómo se llama?, adoctrinando a los pequeños menores que están con ellos, diciéndoles: mira, nuestra causa es justa, vamos a luchar por lo mejor para el pueblo peruano, estamos oprimidos, en fin. Pero en realidad su accionar armado no responde a una estrategia de captura del poder. Sendero Luminoso sí tenía una estrategia de captura del poder. Entonces, Sendero Luminoso quería cambiar el régimen político. Los quispe palominos quieren ganar plata con el narcotráfico. Esa es la diferencia. Ya. Entonces, ¿qué estrategia se tiene que seguir en una zona que para muchos está abandonada? Primero, en la que más además se mueven impune y tranquilamente. Primero, en este caso, combatirlos, capturarlos o eliminarlos en combate. Para eso está el ejército, pues 4 años ahí, hay 800 policías, hay 2.700 hombres de las fuerzas especiales del ejército, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan difícil entonces, con tantísimo tiempo? Es un problema militar y policial sobre el cual yo no soy experto, pero entonces hay que resolverlo. Si es el enfrentamiento, es esto. Lo otro es que el problema es más complejo, porque responde a una dinámica que se genera violencia a partir de una economía ilegal que es el narcotráfico. En México, en los estados del norte de México, han habido 40.000 muertos en los últimos 3 años y no estaban los hermanos quispe palominos, no estaban los senderistas. O sea, el narcotráfico es el elemento central que cobija a los quispe palominos, y los quispe palominos fagocitan el narcotráfico, haciendo ellos necesarios, teniendo armas, disfrazándose de soldados y operando en las rutas del narcotráfico. Eso es importante entenderlo. Por lo tanto, el plan de pacificación y desarrollo de esa zona tiene que ser un plan de mediano y largo plazo. No es solamente ahora capturarlos, eliminarlos en combate, está muy bien, pero la resolución del problema global es de mediano y largo plazo. Saldrán otros. Bien, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a entender un poco qué está pasando en esa complicadísima zona. Muchas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y al regresar seguimos con esta cobertura extraordinaria de lo que ha venido ocurriendo. ¿Quiénes son los quispe palominos de quienes tanto hemos estado conversando? Un reportaje al respecto. También estarán con nosotros el ministro de Defensa y
un contacto también con el congresista Luis Iberico de la Comisión de Defensa, quien ya se encuentra en el canal. Regresamos. Los enemigos número 1 del Estado, asesinos de decenas de policías, jefes de firma de narcotráfico, son los hombres detrás del secuestro que pusieron en vilo al Estado. Son los hermanos Quispe Palomino, los cabecillas terroristas del BRAE. Mírenlos bien y memorice para siempre sus nombres. ¿Cuál es la diferencia entre consumir crack y consumir cocaína? ¿A qué se dedica usted en Lima? A lo profesional. En los próximos minutos, en exclusiva, la pesadilla de Ana Caroline Visser hecha realidad en un aparentemente inofensivo departamento miraflorino que podría ser en Perú el primer foco de elaboración de una de las drogas más terroríficamente adictivas inventadas hasta hoy.